Mecanismo de la hipótesis, del método científico, hipótesis, experimento y teoría, esa es la inducción, ya fue refutada ya, o criticada por el famoso filósofo Karl Popper. O sea, la inducción en sí misma conlleva una traición, una trampa, ¿ya? Pero la tenemos que usar, pero debemos saber que la inducción tampoco no es como 2 más 2 son 4. Eso es una deducción. Tengo 10, le quito 7, quedan 3. Eso es una deducción. Pero la inducción de la experimentación y y para luego sacar una conclusión, eso es un mecanismo que no es completamente deductivo y universal, ¿vale? Eso ya lo dije yo, lo hemos dicho otras veces y no le vamos a seguir dando más vuelta. Y luego, claro, rematamos con Aristóteles, pero obviamente Aristóteles es un científico, él está fundando la ciencia, que creó una teoría del universo que no es válida, claro, pero obviamente, porque en esa época no tenía los datos, pero son aventuramientos, son las teorías también las teorías son buenas para avanzar, pero son malas porque a veces no obedecen a lo que a lo que se están refiriendo. La teoría es una manera de interpretar ciertos datos, y luego se tienen que tratar de comprobar de alguna manera. Hay teorías que no se pueden probar de momento, como la teoría de la evolución, pero que sí se consideran bastante plausibles, válidas, ¿ya? O la expansión del universo también, que está probada con el análisis de la luz, en fin. Claro, son teorías, pero no se pueden probar así absolutamente. Luego Eugenio volvió a Tales de Mileto, ya, que los antiguos filósofos usaban ciertos principios. Claro, hablaba del agua, otro hablaba del fuego, todo se origina en el fuego, todo se origina en el principio de todo, es el agua. Hay un autor que dice no necesariamente se refiere al agua, a lo mejor es lo húmedo, la vida, lo húmedo. Pero bueno, todas esas cosas son también pensamientos míticos, o sea, decir que hay un principio, que ese principio es el agua o el fuego o la tierra o esto, es como tratar de buscar un elemento fijo, ¿sí? ¿Ya? Y ese elemento fijo es como mítico, o sea, no hay antecedente, no hay antecedente de eso, o sea, el agua, pues el agua es H2O y está compuesta de moléculas y qué sé yo, entonces eh, el origen del pensamiento presocrático es también de carácter mítico, aunque no hable de dioses, igual está hablando de cosas míticas. El agua es un elemento fijo que no tiene ninguna, es como decir la madera o como decir la roca, o de todo viene de la piedra, todo viene de la roca, todo viene de lo estéril, todo viene de lo verde, todo viene del aire, todo viene... No, porque hay planetas que son totalmente gaseosos y a lo mejor no tienen ninguno de esos elementos, ni del oxígeno, ni del agua, ni de la Tierra. O sea, Júpiter creo que es un planeta totalmente gaseoso, con otros gases que a lo mejor ni existen acá en la Tierra. Entonces, hablar del universo como que todo viene del agua, no, eso es un pensamiento, todavía es un pensamiento mítico. Por eso que yo me he ido si vamos a hablar de Grecia, hablamos de Platón y Aristóteles, porque esa problemática sí tiene un elemento, aún de carácter contemporáneo, cuando hablamos de los conceptos generales y de las ideas particulares, en fin, de las cosas. Entonces, básicamente eso, ¿vale? Básicamente eso, un pensamiento que se sale de la religión, fantástico, pero en ese caso tiene que ser un pensamiento eh, científico, científico. ¿Ya? Porque especulativo ya no podemos decir. Yo era, por ejemplo, me gustaba mucho Hegel, a mí me gustaba mucho, pero al final me fui decantando por Kant y porque creo que está bastante cerca de lo que debe ser,
Y es muy probable que la idea de Kant incluso se pueda aplicar a otras civilizaciones extraterrestres, o sea, otras culturas, otras civilizaciones pueden tener otras categorías de pensamiento, otras maneras de pensar, otras. ¿Entiendes? Incluso nosotros usamos el lenguaje hablado, a lo mejor otras culturas, civilizaciones utilizan un lenguaje telepático, un lenguaje de la información. ¿Cómo se puede transmitir la información quizás de otras maneras, de otras? Entonces, el problema del pensamiento está ligado mucho al lenguaje, ya hablado, y también al lenguaje matemático. ¿Mm? Y también al lenguaje matemático. Delante estaba viendo un programa sobre la escritura china, cuando se inventaron las primeras máquinas de escribir chinas. Eso partió en el año 1902, creo. Y la verdad que era una cosa casi imposible, fueron las primeras máquinas y se hicieron como 3 tipos en distintos momentos, pero estamos hablando de 3000 caracteres chinos, o sea, ahí vemos la complejidad de una lengua, cómo poder llevarla a una simplificación. Quizá eso sea un ejemplo de que estamos ante un mundo muy difícil de categorizar, ¿ya? Y yo no puedo decir, yo digo la tetera. Claro, pero Aristóteles pensaba que la tetera tiene una usía, una sustancia, ¿ya? Pero no, no tiene una sustancia. O sea, la tetera se puede romper y se transforma en varios trozos de teteras. Entonces la teteridad se cae al suelo y se rompe y ahora son la trocidad de teteras, la idea de trozo de teteras. Y así, y la cerámica y todo. O sea, ¿dónde empiezan las ideas? ¿Dónde terminan las sustancias? No hay posibilidad de entender eso. O sea, esa es la gran discusión. Y luego la lingüística y la semántica entran en el campo de analizar el significado de las palabras, de lo que estamos hablando. ¿Mm? Yo creo que con eso estamos redondeando el tema de la discusión profunda de la filosofía. Lo planteó también, lo volvemos a plantear en el libro de Bertrand Russell, Problemas de la filosofía, que se lo recomiendo a todos los audioescuchas y telespectadores. ¿Ya? Ese es un gran libro, Problemas de la filosofía de Bertrand Russell, ¿ya? Y ahí es donde se plantean todo. Y ahí empieza también un poco a aparecer esa discusión con un enfoque más moderno, con John Locke, con Berkeley y con Hume, que más o menos, y que remata todo en Kant. Entonces, más o menos, esa es la problemática del conocimiento. La problemática del conocimiento. ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo conocemos? Y si lo que conocemos realmente es lo que creemos que conocemos. O sea, esa es la problemática epistemológica de la filosofía. Otras cosas son la filosofía política, la ética, todo. Hemos hablado ya de un montón de otras cosas. Ya después nos podemos salir, pero ese es el enfoque y no creo que los presocráticos nos vayan a ayudar mucho más en este tema. O sea, a mí me encanta la filosofía y es un placer leer a un autor, un presocrático, un autor primitivo, en fin. Claro, por supuesto. Pero vámonos a lo que le interesa a la gente, digamos, si estamos hablando de filosofía, ¿para qué estamos hablando de filosofía? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas de la filosofía? Estos son los problemas fundamentales y eternos y permanentes y quizás si hay soluciones nuevas, en fin, ¿vale? Muchas gracias, Eugenio y telespectadores, y estamos al habla, ¿eh? Nos vemos, chao.